Bueno, dele, le pongo mi mail acá. Dale. A ver, chicos. Ahí está el mail, doctora, ¿lo vio? En la otra compu. No, ahí también lo puede ver. Ahí en el chat. Si no, se lo dicto. ¿Tenés mi celular vos? Sí. Che, escúchame, esto me parece que no anda, ¿sabés por qué? Porque se conecta y se desconecta la línea. Ahí llegó Belén, ahí te mando. Dele. No, ¿sabe qué, chicos? Lo lamento, pero no sé lo que está pasando con internet en mi casa. Se corta y se avanza y se corta, avanza y se corta. A ver, vamos a tener que volver a lo anterior. Qué nervio, por Dios. Chicos, realmente no sé cómo solucionar este problema técnico, porque se me prende y se me apaga internet. Chicos, a ver, hagamos una cosa. Les tendría que mostrar el PowerPoint, pero se lo voy a tener que explicar. Qué macano, porque tiene muchas fotografías para que lo entiendan.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Bueno, 2 segundos más y si ahora no sale, es el problema de la internet. Porque yo el teórico lo veo en la cámara, pero no puedo hacérselo ver a ustedes. Ya me lo pasó, doctora. No, es que tampoco te puedo pasar porque si te lo paso me corta la transmisión, Belén. Bueno, bueno. No, el problema es con el internet. Francho, ¿estás en la casa? Bueno, chao. No. No, chicos, me doy por vencida. Para mañana espero poderles dar los 2 teóricos. Les voy a dar el de hoy y el de mañana, a partir de las 10, porque evidentemente algo pasó, porque no puedo presentar el teórico. Ya hay chicos que yo veo que quieren entrar, pero no pueden, y no sé cuántos seremos ahora, como 40. Doctora, si reinicia la computadora o se mete y se sale de nuevo del Meet. No, se sale y se parece mete. que es internet, porque las 2 computadoras están fallando igual. Porque nosotros le escuchamos perfecto lo que está Y hablando. ahora no retumba, ¿viste? Sí, no, ahora está perfecto. Iván no retoma, doctora, porque no está solamente en una cuenta. Recién como tenía las 2 cuentas abiertas, se hacía eco sobre una, por el ¿Cómo, volumen. hijo? Que recién como tenía esta cuenta que está y la otra con la otra computadora, cuando alguien hablaba o hablaba usted, sonaba en la otra computadora. Entonces pues hacía el eco. Ajá, ¿y ahora sienten eco? No, ahora no. No, ahora no hay eco. ¿Y ahora ven la pantalla? No, tampoco la vemos. A ver. No, no hay internet. Se me cortan y se me apagan los dos. ¿Me están viendo ustedes a mí? Sí, doctora, le vemos la cámara prendida. A ver si ahora van mejor. Doctora, ¿y con la otra compu no tiene no tiene el power también ahí? ¿O solamente lo Pero tiene tengo en las la 2 compu? computadoras, pero ninguna de las 2 me agarra, porque es como si cuando tocara,
A ver, intente con la otra computadora. Porque la que se sale es la otra. Pero esta está estable. ¿La ven? No, doctora. No, doctora, no vemos la pantalla. Ahora lo tienen que ver. ¿Lo ven? No, doctora. Se me corta. Ahí se está cargando su pantalla, doctora. ¿Se está cargando? Desde Ana del Chérico. Ajá. Avísenme. ¿Me escuchan? Sí, sí, yo le escucho. Lo que no vemos es su presentación todavía. Divino. Es que veo como si en la carga yo veo que se prende y se apaga. A mí me sale como que está por presentar, pero no le veo su pantalla, digamos. Ahí está, doctora. ¿Cargó? Sí, ahí veo su pantalla. ¿Ya ven un azul? Sí, Ahí dice está, patologías del ya cuerpo está. uterino. Ahí está. Bueno, no sé cómo voy a hacer para manejarla, pero bueno, ya vamos a ver. ¿Qué pasó? Se salió de la reunión y se salió No de la me pantalla. digas. No me digas. Es que ves que se me corta. Y desde esa computadora que está ahora, ¿no él puede compartir desde esa? Es que está cargando en este. A ver. No. Chicos, lamentablemente les voy a tener que dar los dos teóricos mañana juntos porque no me prende y me apaga internet y se me corta. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Podemos esperar un ratito más porque total puedo acelerar, pero es que me pongo muy nerviosa. A ver, compartir.
Y en aquella está todavía cargando. Sí, en la otra todavía no se une al Meet. Está solo en la computadora de ahora, digamos. Sí. No, con dos computadoras no sé qué hacer. Y en esta, a ver si ustedes lo ven el teórico, a ver. Ahí. ¿No se ve ahí? No, doctora, No, no, doctora, no yo se veo ve. como que usted lo está viendo porque se le refleja. Entonces lo único que tendría que hacer es ir al Meet y ponga presentar ahora, a ver si la deja. No, evidentemente, chicos, vamos a tener que hacerlo mañana porque esto no sé qué es lo que le ha pasado con, con todo esto, presentar en pantalla completa. No hay problema, si no, doctora, si puede dar los dos teóricos juntos. Con los otros médicos no ha pasado, qué pena. Si no, doctora, si tiene el mail de Belén, mándele el PowerPoint a No, ella. porque cuando le mando el PowerPoint, me corten las dos computadoras. Por eso les digo que es una falla de internet para mí. Bueno, si quiere lo que podemos hacer para mañana, si quiere me los puede mandar antes y se los voy compartiendo yo. No, mañana envaso a alguno de los chicos que hay en esta casa a ver si pueden ayudarme. A ver Bueno, qué voy a hacer. bueno, vale. Porque Dele, y estaba llamando recién a mi sobrino porque mi hija está en otra historia y no hubo caso. No, no hay nadie que me dé una manito. Ustedes han querido, pero no han podido. Y cuando quiere Han querido. presentar, ¿toca en presentar ahora y a toda la pantalla o toca una ventana? Estaba presentando toda la pantalla. A ver, voy a presentar con una ventana, a ver. Y ahí estoy en la ventana, dice compartir la ventana de la aplicación. ¿Y qué tengo que poner? Compartir. Cliquea, claro, cliquea en la ventana que quiere, que seguramente va a ser el Power. Cuando lo cliquea dice compartir. Y al lado cancelar. ¿Ves? Ahí es donde no sé compartir. A ver qué estoy compartiendo. Ahí está, doctora. Ahí compartió la pantalla. Ahí está. Claro, y ahora vaya a donde tenga la presentación o su PowerPoint. Ya está. Ahora estamos, me parece. A ver. ¿Les pongo pantalla completa o lo podemos ver así? Viendo, ahí ¿Cómo lo que pasa es que compartió solamente el Meet. Entonces vuelva al Meet, vaya donde dice estás presentando. A ver, vuelvo al Meet. Al lado de los tres puntitos abajo a la derecha tiene estás presentando. Cuando uno ponga, le va a aparecer dejar de compartir o compartir otra opción. No, a la izquierda, donde dice estás presentando. ¿Qué dice? Estás presentando ahí abajo a la derecha. Ya está. ¿Ahí quedó? No, eso tiene que cliquearlo. Va, detenga la presentación. Cada vez voy peor. Al lado, doctora, donde dice estás presentando,
ahí apriete y ahí Sí. ponga detener la presentación. Detener. Detener, sí. Y ahora vuelva en el mismo lugar donde dice presentar ahora. Sí. Vaya a ventana, una ventana, y le va a aparecer o como un cuadradito y muchas ventanitas. Y en una de esas tiene que estar el power. Se me vuelve a cortar. No, es problema de internet. No, no, doctora, está acá. No, No se ponga preocupe. donde dice toda tu pantalla, no una ventana. ¿Ustedes alcanzan a ver la pantalla? Sí, nosotros estamos Sí, viendo su pantalla. vemos lo que usted está viendo ahora. Si usted pone detener grabación, presentación, después ahora vuelve a apretar Sí. ahí en presentar ahora, ¿qué le aparece? ¿Qué opciones le aparecen? Ahí ponga toda tu pantalla. Ya está. Y ahora me aparece una pantallita dentro de la pantalla. En el botón que dice presentar ahora. Apriete esa pantallita. Sí, ya está. Bien, A ver ahora sí. ahora. Ahora Ahora sí, debería ahora poder el ir al power. power. Se Sí, a ver. cortó. No, no, acá estamos. No ponga dejar de compartir. Ahora vaya donde tiene el power. Ahí está. Ahí está, perfecto, ahí está. Sí, ahí se ve. Bueno, chicos, si se ven, yo largo desde acá. A ver si puedo mover la pantalla y ya vamos así. Bueno, Dice, bueno, ¿qué les voy a dar? Patologías del cuerpo uterino. Ahora, ¿Qué? disculpe, pero hay muchos chicos que no han entrado al Meet y están esperando que los acepten. Ahí va. si quiere, doctora, puede apagar la cámara de esa computadora en la que está ahora para no usar tanto el internet. La pobre doctora, chicos, no sé. Hay muchísima gente que quiere entrar, pero no quiere, no me da, internet ya no me da más. A ver, vamos con patología del cuerpo uterino. En cuanto pueda, los pongo a los chicos. ¿Me ven ahí? Sí, doctora, lo doctora. único que baje el volumen de la otra computadora para que no haga eco. Bueno, cállense todos y ahí vamos. Bueno, yo soy la doctora del Chérico, ya saben, ya han estado todo el tiempo viendo el lío que tengo. Vamos a ver patologías del cuerpo uterino, y de las patologías del cuerpo uterino son 6, que me interesa que sepan. La primera es la de miomas uterinos. ¿Qué es lo que yo quiero que aprendan en esta? ¿Me ven la flechita? ¿Ven la flechita? Sí, doctora. Bueno, a mí no me interesa que aprendan endometrio. No me interesa que aprendan peritoneo. Me interesa esto nada más. Esto que estoy marcando con la flecha. Esto es el miometrio. No endometrio, miometrio. Este tejido es el tejido liso, es músculo liso. Chicos, perdónenme que estoy también un poquito nerviosa después de todo lo que nos ha pasado. Músculo liso. Cuando uno habla de mioma, está hablando de un tumor benigno. ¿Qué
que tiene muchos sinónimos. Ustedes han oído cualquier cantidad de sinónimos. Mioma, leiomioma, fibroleiomioma, fibromioma, fibroma, son todos sinónimos, quieren decir lo mismo. Que es un tumor benigno de células musculares lisas más estroma. ¿Qué estroma? El conjuntivo. Muy poco vascularizado, pero está vascularizado. Estos miomas tienen una epidemiología específica. Se presentan en el 20 al 30% de las mujeres, son más frecuentes a partir de los 35 años y, por ejemplo, si ustedes tienen mujeres de raza negra, es muy probable que tengan un mioma que si fuera una mujer de raza blanca. Fíjense, el mioma, si bien está formado por muchas células musculares lisas, esa cantidad de células musculares lisas tienen un origen único, una sola célula da todo el mioma. Esa célula de músculo liso, más el tejido conjuntivo que se le agrega, que si es mayor o menor, vas a tener mayor dureza el mioma, todo tiene receptores de estrógenos y progesterona. Pero es el estrógeno el que está activando los factores de crecimiento. De tal manera que si ustedes dan compuestos con progesterona, es como si se achicara el mioma. Entonces, el estrógeno activa los factores de crecimiento, tanto los factores epidermoides como los insulínicos. Están viendo la presentación, chicos, ¿no es cierto? Belén, solita contestame. Sí, doctora, la estamos viendo. Bueno, anatomía patológica, ¿qué van a tener? En la macroscopía, enseguida les voy a mostrar, hay una masa esférica, dura, elástica, y tiene plano de clivaje. ¿Qué significa plano de clivaje? Que tiene como una membrana que lo contiene, de tal manera que si ustedes entran adentro del mioma, adentro del músculo uterino, y quieren sacar el mioma, únicamente el mioma se puede hacer, porque hay una separación entre el resto del miometrio y el mioma. Microscópicamente, ¿qué van a ver? Fibras musculares en fascículos y tejido conectivo fibrocolágeno. Las células miomatosas son más grandes y con núcleos con mayor afinidad por los colorantes. O sea que cuando le digan cómo son los músculos de esas fibras musculares lisas, los núcleos de esas fibras son hipercromáticos. Díganme si se llega a cortar. Fíjense, quiero que miren esto. Este tumor está como pediculado. Está por el lado de afuera del útero. Este tumor hace una eclosión en el peritoneo, pero no hace en la submucosa. Este tumor que está acá está pediculado, pero está en la cavidad uterina, en contacto con la membrana endometrial. Este tumor, si bien es uterino del miometrio, está en el cérvix. Yo quiero que esto lo recuerden, este tumor, porque es específico.
A ver si puedo volver a la foto. Ahí está. Miren, estos tumores que están por arriba, por afuera del útero, por fuera del útero, se llaman subserosos. Los que están adentro del músculo uterino son intramurales. Y los que están por adentro de la cavidad uterina, divino. A ver si puedo volver. Y los que están por adentro de la cavidad uterina se llaman submucosos. Ustedes van a decir, pero esta doctora hace mucho hincapié en esto. Sí, hay que hacer mucho hincapié, porque después las patologías que suceden son distintas, según sean subserosos, intramurales o submucosos. Ni yo me escucho. A ver, los miomas uterinos pueden complicarse. Tienen cambios degenerativos, se degeneran, calcificaciones, necrosis o necrobiosis, infecciones, que pueden ser con o sin pus, sin supuración, eso es pus. Puede atrofiarse, puede torcerse el pedículo. ¿Y se acuerdan cuando yo les mostraba el subseroso y el submucoso, que ambos eran pediculados? Una cosa es el subseroso, que le va a dar una peritonitis, sintomatología compatible con una peritonitis por torsión del pedículo de un mioma, y cuando la torsión se produce endocavitaria, puede salir el mioma completo, pero hay otra eventualidad que puede producirse como complicación que se llama parto del mioma. Cuando no hay torsión del mioma adentro de la cavidad, con corte de la circulación y necrobiosis del tumor, de que el mioma, ese mioma se expulsa al exterior y es un parto, ya está, no pasa nada más. Pero si el pedículo continúa indemne, el parto del mioma arrastra al punto de inserción del pedículo del mioma, y ese punto de inserción se empieza a imaginar como si fuera un guante. ¿Y qué es lo que ocurre? Se da vuelta el útero. Esa es una emergencia terrible ginecológica, que debe ser solucionada en el instante, porque si no, la paciente entra en shock por dolor. Los cambios degenerativos, ¿cómo pueden ser? Yalinos. Es una degeneración que da como un cartílago, se transforma, predomina la fase del tumor, que era de músculo liso y tejido conjuntivo, predomina lo conjuntivo, yalino. Puede ser quístico. ¿Y qué va a tener en su interior el quiste? Sustancias linfáticas mezcladas con desechos de la misma degradación del mioma, de la degeneración del mioma. Puede tener sustancia gelatinosa, entonces se llama degeneración mixomatosa. Puede tener cambios degenerativos grasos, puede tener degeneración roja, o sea, vascularse totalmente, necrosarse junto con la vascularización, que es lo más típico en el embarazo, en la degeneración del mioma durante el embarazo, o puede tener en el 1% una degeneración sarcomatosa. Yo les aclaro que de sarcomas he visto muy poco en toda mi vida profesional. Seguimos dentro de miomas uterinos y vamos a tener síntomas locales y síntomas generales en los miomas. Los síntomas locales es hipermenorrea o metrorragia, dolor,
Síntomas compresivos de órganos vecinos, como por ejemplo vejiga o recto, van a tener flujo genital si la degeneración se produce, la degeneración del mioma se produce hacia la cavidad uterina, o sea, si es submucoso, y puede producir esterilidad o infertilidad. ¿Saben que hay diferencia entre esterilidad e infertilidad? En la esterilidad no hay concepción y por lo tanto no se forma ningún feto. Y en la infertilidad se formó el feto, pero no pudo mantenerse implantado. Entonces se producen abortos que pueden ser macroscópicos o microscópicos a repetición. ¿Y eso es por qué? Porque el endometrio sobre la zona del mioma está alterada. Y síntomas generales que son la anemia o cuadros toxoinfecciosos si la degeneración se produce con infección. Belén, ¿se está viendo bien? Sí, doctora, se está viendo perfecto. Examen físico. ¿Qué van a hacer? El tacto bimanual. Los que han estado conmigo ya saben cómo es el tacto bimanual. Pero empezamos haciendo un interrogatorio. En el interrogatorio, ¿qué va a surgir en el primer momento? Que la menstruación se suele presentar en las fechas esperadas, pero que es muy abundante, y que puede haber en algún momento presencia de coágulos. Cuando ustedes saben que están en presencia de una hemorragia importante, cuando ustedes ven muchos coágulos. Examen ginecológico, el tacto bimanual y poner el espéculo si está sangrando, porque ustedes tienen que asegurarse que el sangrado venga desde cavidad. No vaya a ser que tenga una lesión en el tracto genital inferior, que va cuello, vagina, vulva, y ustedes interpreten ese sangrado como metrorragia cuando en realidad es una hemorragia genital. ¿Qué exámenes complementarios van a tener? Tienen que hacer una analítica general para ver cómo está el hemograma. La ecografía, que si la paciente es delgada, pueden optar por una ecografía pélvica ginecológica, que es la que se hace, como dicen las pacientes, por arribita. Con la vejiga llena se trata de ver los ecos miometrales. En realidad los ecos uterinos y ver a través de eso el miometrio. Pero si la paciente es gordita, opten por una ecografía transvaginal, porque esa le va a dar realmente los datos de miometrio. Pueden hacer una laparoscopia, si está muy complicado, por ejemplo, que haya una torsión, se haya producido una torsión de pedículo y se presente como una pelviperitonitis, hacen una laparoscopia. Si los tumores que se ven en la ecografía son submucosos, pueden hacer una histeroscopia para visualizar realmente qué está pasando con el mioma. Y la resonancia magnética nuclear si hay que hacer mayores precisiones. Esos son los exámenes complementarios a los que ustedes pueden optar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Y por qué se necesita confirmar con diagnóstico por imagen en algunas situaciones? Porque un mioma es de nuevo hallazgo, o sea que recién lo encuentran, la han venido examinando a la paciente, no encontraban ningún mioma y de repente encuentran que el útero ha aumentado de tamaño. O está causando síntomas, repentinamente empieza a causar una hemorragia,
y tienen que también hacer diferenciación con otras patologías, por ejemplo, si es un evento agudo, que se puede confundir con una apendicitis, o que se puede confundir con un pólipo endometrial. Entonces se impone hacer diagnóstico por imagen. ¿Y con qué tienen que hacer diagnóstico diferencial de un mioma? Con embarazo, con tumor anexial, con adenomiosis, que vamos a hablar ahora enseguida, o con pólipos endometrales. ¿Y qué tratamiento se hace? Y bueno, si es asintomático, porque lo encontraron como un hallazgo ecográfico, simplemente se hace reevaluación. ¿Cada cuánto? Cada 6 meses al principio, cada 12 después, para ver si aumenta o reduce su tamaño. Porque en la menopausia, como ya no hay estrógenos, reduce el tamaño. Pero si son sintomáticos, se impone un tratamiento. ¿Y qué tipo de tratamiento le van a hacer? ¿Médico o quirúrgico? Pero el quirúrgico está condicionado según las características del mioma. Dentro del médico es el tratamiento expectante. ¿Se acuerdan que les dije que en el asintomático simplemente reevaluábamos? Se puede hacer un tratamiento no hormonal y el tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal se centra en la progesterona. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que se quiere lograr con el tratamiento con la progesterona? Es disminuir la acción del estrógeno por oposición de la progesterona. La gestrinona es un modulador de los receptores de progesterona, y los análogos de GnRH potencian la secreción de progesterona. En estos casos, si ustedes se fijan, lo hormonal está centrado en la disminución de progesterona. Dentro de lo quirúrgico, ¿uno qué se fija para saber si las condiciones son óptimas? Para programar una cirugía. La altura del útero, que tiene que ser mayor del tercer mes. ¿Se acuerdan lo que han estado conmigo? Que tiene que superar al tacto genital, superar la sínfisis pubiana. Que haya presencia de hipermenorrea o de metrorragia tan abundante que la paciente cada vez que menstrua o pierde sangre, baja su hematocrito en forma drástica. Si el mioma se llega a complicar, si hay miomas cervicales, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo los miomas, yo les señalé un mioma que estaba en el cuello y le dije, este es un mioma especial? Los miomas cervicales son independientes de la acción hormonal, son estrógeno independientes. Por lo tanto, por más que le den progesterona o cualquier análogo de GnRH o la gestrinona, no van a responder. ¿Por qué no responden? Porque no tienen receptores para hormonas. El mioma cervical, el único tratamiento que tiene es quirúrgico. Pero hay signos o síntomas de compresión. ¿De qué? De la vejiga o el recto. ¿Y cómo se va a manifestar? Con urgencia miccional o constipación, por ejemplo.
A ver, chicos. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, se hace una cirugía conservadora, que es cuando se deja el útero porque la paciente tiene deseos de fecundidad, de parición, y únicamente se saca el mioma. ¿Se acuerdan que les dije que tenía planos de clivaje? Pues se reseca únicamente el mioma y se saca. En la cirugía radical es cuando se saca el útero, que se saca el útero con las trompas, por supuesto. El útero o el útero y los ovarios. O sea que la cirugía radical es la histerectomía con o sin ancectomía. Chicos, cuando tosan no se asusten, porque en realidad toso de nervios. Pasemos al próximo. ¿Qué pasa con el mioma y el embarazo? ¿Están viendo la figurita? Fíjense, hay un mioma chiquito arriba. Acá, un mioma chiquito, que no ha degenerado. Y tienen este mioma grande que tiene una degeneración roja con hipervascularización y hialinización también de la zona. Y el bebé, pobrecito, ahí atorado entre las dos paredes del útero. ¿Qué pasa con el tamaño del mioma durante el embarazo? El 60%, gracias a Dios, se queda quieto. Hay un 20% que tiene éxito absoluto porque hay más progesterona en el embarazo y entonces decrecen, se achican. Y otro 20% producen una catástrofe, como por ejemplo esta degeneración roja. Crecen. ¿Qué complicaciones hay? Para el feto, interrupción espontánea del embarazo, rotura prematura de membranas, presentaciones viciosas. El chico tampoco puede girar adentro de la cavidad uterina, entonces nunca se va a poner en posición cefálica o queda atravesado. Y aparte, las contracciones que transcurren por el músculo uterino, que ya lo van a ver bien en obstetricia, esas contracciones no se desarrollan fluidamente, sino que tienen como un tapón que impide que la contracción progrese. Entonces, cuando llegue el momento del parto, es muy difícil llegarlo a término por vía natural y tiene que recurrirse a cesárea. ¿Y qué tienen en el puerperio? En el puerperio tienen hemorragias tardías, porque no puede contraerse el útero bien. Y ustedes saben que la contracción uterina es lo que facilita el corte de los loquios, la suspensión de los loquios. Aparte, después del esfuerzo de contracción, puede haber microbiosis. Pasamos al segundo tema. Recién hemos visto miomas. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver después adenomiosis? ¿Qué es la adenomiosis? Fíjense, esta es una definición que la tienen que aprender tal cual como está acá, que también está en los libros igual. Islotes de glándulas endometrales benignas rodeadas por miometrio a una profundidad mayor a 2.5 milímetros de la capa basal del endometrio. La adenomiosis es sinónimo de endometriosis interna. Fíjense, el endometrio tiene glándulas y esas glándulas tienen una determinada profundidad que se mide desde la basal, de la que está más cerca de la cavidad,
a la basal que está más profunda en la glándula. Cuando esa glándula endometral sobrepasa los 2.5 milímetros, eso se llama endometriosis interna o adenomiosis. ¿Y qué produce en el útero? Aumento de tamaño. ¿Por qué ocurre esto? Porque el estrógeno, fíjense qué divino el estrógeno, vuelve a impactar sobre el endometrio y produce la profundización de esas glándulas. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer el diagnóstico? Es difícil el diagnóstico. Hay un hallazgo en piezas quirúrgicas y vemos que prácticamente entre el 10 y el 60% de las mujeres tiene una endometriosis interna. Cuando hablamos de endometriosis interna y endometriosis en general, hay una coexistencia del 20%. Y cuando hablamos de endometriosis interna o adenomiosis y miomas, hay una coincidencia, una coexistencia del 30 al 60%. ¿Y cuál es la etiología? El hiperestrogenismo. A ver, chicos, a ver qué acá. Acaban de aparecer un montón de cartelitos. ¿Ustedes los ven? Solamente vemos una diapositiva que dice adenomiosis. Ya está, entonces está bien. Diagnóstico. Es el aumento del tamaño uterino y por ecografía, ¿qué ven? Aumento del músculo uterino. No hay nada en la cavidad que justifique el aumento del tamaño del útero. Solamente el aumento de la pared uterina. Generalmente la adenomiosis es asintomática, pero a veces cuando es tan gruesa el grosor del músculo uterino, hay hipermenorrea o se produce dolor porque altera las contracciones del músculo, pero produce al quererse contraer dolor y eso produce la dismenorrea. ¿Qué tratamiento es? Y tratan los síntomas. No responde a tratamiento hormonal, aunque le den progesterona, no le van a dar estrógeno porque se acuerdan que el estrógeno es el que lo produce. Produce la adenomiosis y produce los miomas. No le van a dar estrógeno, pero tampoco responde a la progesterona. ¿Y cuándo se soluciona? Cuando hay que llegar a una histerectomía por cualquier causa. Hasta acá, ¿alguna pregunta? El que quiera preguntar algo, abre el micrófono. ¿No hay preguntas, chicos? Perfecto. Seguimos al otro tema. Sarcoma uterino. ¿Se acuerdan que les dije que una de las complicaciones era el sarcoma uterino, que era en el 1% de las pacientes que tenían tumores malignos en el útero? Este es el sarcoma uterino. Ya este no es un tumor benigno, es maligno. ¿Que se origina en dónde? En los componentes mesenquimatosos de la pared del útero. Y está formado por los tejidos que rodean los conductos de Müller. Representa del 2 al 5% de los tumores malignos uterinos y se asocia con obesidad, hipertensión, diabetes en el 8 al 15% de los casos. Acá dice 18%. En general del 8 al 15%. Y hay posibilidad de que un fibroma, un leiomioma, un mioma,
se transforme en sarcoma en el 1% de los casos. O sea que es bastante improbable, pero puede ocurrir. Que empiece como un mioma y en la multiplicación de las células se transforme en un sarcoma. ¿Qué vemos en la anatomía patológica? En la macroscopía, enseguida les voy a mostrar uno. En la macroscopía vemos una masa irregular, el útero lleno de protuberancias, con deformación de la superficie. Y en la microscopía tenemos que diferenciar el que es homólogo del que es heterólogo. El homólogo tiene tejidos típicos de la pared uterina. O sea, va a tener músculo liso, vasos sanguíneos, tejido endometral, del estroma. Y en el heterólogo hay una proliferación atípica de tejidos ajenos a la pared uterina. Incluso puede haber óseos o grasos, que eso en el útero no existe. Y cambia el tejido muscular liso por estriado. La clasificación, fíjense, esto es presentación del sarcoma. La clasificación es leiomiosarcoma, salió de un mioma, 50 al 75% de los casos. ¿Se acuerdan cuando decimos de mioma a sarcoma? El 1%. Pero en la composición del anatomopatológica del sarcoma, que sea leiomiosarcoma, es el 50 al 75%. Sarcoma del estroma, que se llama estromatosis, porque es del estroma endometral, son aproximadamente entre el 8-10%. Y el resto lo ocupan los mullerianos mixtos homólogos, o sea, que tienen componentes del conducto mulleriano, o mullerianos mixtos heterólogos, que son esos que tenían hueso, que tenían tejido graso. Y existen otros sarcomas uterinos que son totalmente diferenciados y no pueden ser catalogados en ninguno de los 4 anteriores. Oh, qué nerviosa que me he puesto, chicos. Fíjense cómo se ve. Divino. Fíjense qué grande que está el útero. Las trompas son estas cositas que están acá, miren. Esas que están ahí. Esto que está acá son las manos del cirujano. El cuello uterino está acá. Y acá hay un mioma. ¿Lo alcanzan a ver? Si ustedes abren, se fue. Si ustedes abren la cavidad uterina, a ver dónde está la flecha acá. Si ustedes parten acá con un bisturí, se ve así. Estas son las trompas, los ligamentos anchos, y esto es lo que se ve en el interior de la pared uterina, que es el sarcoma. Microscópicamente, miren qué abigarrado que se ve. No, morí de los nervios, chicos. Bueno. Hay 2 casos que son singulares. Una es el sarcoma botrioide. Este sarcoma botrioide se presenta en niñas chicas, generalmente de poca edad. Lo más frecuente es alrededor de los 3 años.
Parece que se perdió la conexión, chicos. ¿Me oyen? Chicos, bueno, el sarcoma botrioide es un rhabdomiosarcoma que puede estar ubicado en el cuello del útero, en la vagina o en la vulva. ¿Y cómo se ve? Abruptamente emerge por la vagina de la niña, a través del himen, de los orificios himeniales, aparecen como granos de uva, que cada vez van aumentando de tamaño, pero a través también de cantidad de granos de uva. Este sarcoma botrioide, yo he visto uno solo en mi vida, ya les voy diciendo que uno solo, en los 40 años de médica que tengo. No es muy frecuente. Otro caso especial, a ver. No, se corta. A ver acá, sarcoma botrioide. No, el otro caso yo se los voy a poner enseguida. ¿Qué factores pronósticos tienen desde la anatomía patológica? El tamaño tumoral tiene muchísima importancia. Y sobre todo la integridad de la cápsula, porque comparte con el mioma el plano de clivaje. O sea, como viene de un mioma, tiene todavía plano de clivaje. Pero si ya no ha respetado la cápsula, la invasión se transforma en sarcoma invasivo, es mucho más agresivo. De hecho, este tipo de tumor es sumamente agresivo. Invade tejidos vecinos por continuidad, pero también puede dar embolización venosa, o sea, ir por vía venosa a otros órganos. Y un factor pronóstico muy importante es el índice mitótico, que si es mayor de 10 por campo, de 10 mitosis por campo, el pronóstico es pésimo. La estromatosis es el sarcoma de la adenomiosis. La estromatosis es un tipo de sarcoma muy específico y que es de los dos sarcomas que le dije, el botrioide, este es el segundo, el estromatosis. Es la proliferación sarcomatosa del estroma del endometrio. Tiene baja malignidad y muy rara vez da una metástasis. Microscópicamente se puede diferenciar, pero macroscópicamente parece una adenomiosis. Prolifera ¿qué? El estroma conjuntivo, pero no tiene glándulas. Parece una adenomiosis y el diagnóstico únicamente se hace por anatomía patológica. Que van a dar todos los sarcomas uterinos. Una clínica de metrorragia, puede tener dolor pelviano, si está invadiendo sobre todo, o de abdomen. Parece un mioma, pero crece rapidísimo. Y rápidamente se ve como un tumor pelviano o abdominal, que al principio es móvil y después se fija a las paredes abdominales. El diagnóstico de sarcoma uterino únicamente de certeza es para anatomía patológica. A veces con un raspado uterino, si el sarcoma tiene protrusión hacia la cavidad endometrial, con un raspado se puede hacer el diagnóstico. Y hay que tener muchísimo cuidado al momento de hacer el diagnóstico del sarcoma uterino,
de hacer la radiografía de tórax, porque el primer lugar de metástasis es el pulmón. Estadificación. Miren, chicos, acá son 4 estadios como en todos los tumores clasificación de tumores. En el primer estadio, el tumor está en el cuerpo uterino. En el cuerpo uterino. Estadio 1, tumor en el cuerpo uterino. A su vez se divide en A, B y C. El A está en el estroma endometral, que es la estromatosis. El 1B invade menos de la mitad del miometrio, o sea, de toda la pared miometral. La mitad es 1B. Cuando toma más de la mitad, es 1C. El estadio 2 es un tumor que va a cervix. Cuando toma solo las glándulas endocervicales es 1A. Y cuando toma todo el estroma endocervical, o sea, las glándulas más el estroma, es 1B. El estadio 3 es diseminación locorregional, que por supuesto va a ser hacia vejiga y resto del aparato urinario, y hacia recto y resto del aparato del intestino grueso. Esa diseminación se mide según la profundidad de invasión de los órganos vecinos. Si compromete solo la serosa y anexos y el líquido del lavado peritoneal da positivo, es 1A. Si es con compromiso vaginal, es 3B. Y si hay metástasis a ganglios pelvianos o lumboaórticos, es 3C. El estadio 4 es extensión a otros órganos vecinos. Invade la mucosa vesical y o rectal o da metástasis a distancia. ¿Qué me interesa que sepan? Únicamente, estadio 1, tumor confinado al cuerpo uterino. Estadio 2, tumor que invade cervix. Estadio 3, diseminación locorregional. Estadio 4, extensión a otros órganos. Con que tengan esto claro es suficiente. Tratamiento. Si es operable, se hace lo primero que tienen que hacer es el lavado peritoneal con la citología peritoneal, que les va a dar la estadificación luego. Puede hacer una anexohisterectomía total con manguito vaginal, que eso sí o sí hay que hacerlo, porque este es un tratamiento oncológico. Y el tercer paso es la linfadenectomía pelviana y lumboaórtica, que según la resonancia magnética se va a hacer o no, según tenga ganglios pelvianos y ganglios lumboaórticos. Entonces, los pasos que se siguen son citología peritoneal, que es el lavado peritoneal, la anexohisterectomía total con manguito vaginal, y si es necesario, la linfadenectomía pelviana y lumboaórtica. Tratamiento. Póngale que sea inoperable. ¿Qué se hace en este caso? Radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia. Terminamos ya con el sarcoma, vamos al el cuarto tema que vamos a ver dentro de miomas. Miomas y otras patologías. Son las malformaciones uterinas. Para entender las malformaciones uterinas, tenemos que saber embriología, porque las malformaciones uterinas radican en el defecto de la secuencia normal de la evolución ontogénica de los conductos de Müller.
La formación del aparato genital femenino comienza entre la séptima y octava semana y se completa entre las 15 y 20 semanas, dependiendo del nivel de nutrición fetal y dependiendo también del estado hormonal de la madre. ¿Qué puede fallar? Que los conductos de Müller no estén o haya uno solo, que estén pero se detengan en el desarrollo, o que en el proceso de elongación del conducto, de aproximación, de fusión o de reabsorción, hay una falla. Ustedes me van a decir, pero doctora, todo esto último no lo entiendo, ahora lo van a entender. Fíjense, lo azul es el nene y lo rosado de la nena. Los conductos de Wolf son los que se desarrollan con la presencia de la testosterona. Si la testosterona está presente y no están presentes los receptores de testosterona, se siguen desarrollando los que se estaban desarrollando desde un principio, que son los conductos de Müller. Y si no hay testosterona, se desarrollan los conductos de Müller. O sea que ante la falta de los receptores de testosterona y o de la testosterona, se desarrollan los conductos de Müller. Lo primero que ocurre es que desde el seno urogenital hay una atracción del extremo distal de los conductos de Müller, que tratan de unirse con el seno urogenital. Acá lo van a ver mejor. Fíjense, el seno urogenital, esta cúpula amarilla que se ve acá. El extremo distal del conducto de Wolf trata de unirse, del conducto de Müller trata de unirse con el seno urogenital. Entonces, lo primero es la elongación. Después se empiezan a aproximar, empiezan a disminuir la distancia tratando de aproximarse por atracción de los órganos. Finalmente, se juntan y terminan fusionándose. Luego de la fusión, hay una reabsorción de la parte media y finalmente se forman el útero y las trompas uterinas. Simultáneamente, el seno urogenital trata de alcanzar el extremo distal de los conductos de Wolf, se fusionan, pero el seno urogenital forma hasta el cuello del útero. Los conductos de Wolf son mesonéfricos y los de Müller son paramesonéfricos. ¿Qué puede pasar cuando la evolución falla? Por ejemplo, cuando la aproximación de los conductos de Müller ha sido incompleta, se produce el útero didelfo. Que acá hay dos úteros. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Dos úteros. Cuando ha habido fusión, pero la fusión es incompleta, se produce el útero bicorne o arcuato. Divino esto. A ver. Fíjense que hay. No puedo encontrar la flecha ahora. Ahí está. Fíjense, ahí hay como una B corta, que son un conducto de Müller y el otro conducto de Müller, que se han aproximado, se han fusionado, pero en forma incompleta. En este caso, la fusión se produjo, lo que no se produjo es la reabsorción del tabique interno. Entonces, no tenemos la B corta en la parte superior y tenemos un tabique interno que lleva hasta el cérvix. En este caso, el
tabique no llega hasta el cervix, es incompleto y hay una resorción incompleta del tabique. Y este caso de acá, simplemente faltó uno de los conductos de Müller. Entonces se hizo un útero muy pequeño que es unicorne. Entonces tenemos el útero didelfo, que son 2 úteros. El útero bicorne guarcuato, que son 2 úteros con fusión incompleta. Después tenemos el útero tabicado, porque el tabique llega hasta la parte inferior del cervix. Divino. El núcleo tabicado y el subtabicado son pasibles de cirugía. Y el útero unicorne, bueno, es difícil que llegue a una gestación, pero pudiera resultar. Un caso singular es el síndrome de Rokitansky-Kuznets-Hauser, que nosotros lo conocemos nada más como el Rokitansky, síndrome de Rokitansky, que es agenesia parcial o total de los conductos de Müller. O sea, que en esos conductos no se produce ni tan siquiera la elongación tratando de buscar el seno urogenital, si estuvieran presentes. Y a veces ni siquiera están los vestigios de los conductos de Müller. Según haya llegado a elongarse o aproximarse apenas, podemos encontrar un cuerpo uterino, digamos, rudimentario, sólido, sin cavidad uterina, pero lo más probable es que no encontremos ni útero ni vagina total. Simplemente el urogenital ha formado una pequeña bóveda en el piso pelviano que pareciera ser que el fondo de esa bóveda fuera un himen, pero en realidad no hay himen. Directamente no hay útero ni vagina. Eso es lo más probable. ¿Y cuándo se dan cuenta? La paciente sigue los pasos de Turner, sigue los pasos distintos de Turner, pero tiene amenorrea. Ustedes van a ver una niña con pechos, con senos, con tetitas, pero que no menstrua. Estas malformaciones uterinas generalmente no tienen ningún síntoma, pero sí, cuando cuando es la época de menstruar, pueden presentarse, como en el Rokitansky, la amenorrea. Y si no, una hipomenorrea marcada o una dismenorrea importante. Pero en general son asintomáticas. Cuando más se ve esta alteración es cuando llega el momento de tener una criatura y tienen esterilidad o infertilidad. El diagnóstico en general se hace por ecografía, a veces requiere una histerosalpingografía para ver que hay una presencia de tabique adentro del útero, o a veces por la laparoscopia cuando vemos que no hay ni siquiera vestigios del útero. Entonces, por la laparoscopia se ve hasta dónde ha evolucionado esta formación, esta evolución de los conductos de Müller. Tratamiento, bueno, es quirúrgico si hubiera, por ejemplo, un tabique muy marcado internamente del útero, la cirugía por laparoscopia intenta solucionar el problema del tabique, pero en general se hace por histeroscopia y no por laparoscopia. Se hace plástica del útero por laparoscopia, pero por histeroscopia se puede hacer la metroplastía de Strassmann.
que es cortar el tabique uterino. Para mí es lo único que se opera. El tabique parcial o total intrauterino. Quinto tema a ver, las sinequias intrauterinas. Esta sinequia es una adherencia entre las paredes de la cavidad uterina, resultante del enfrentamiento de las capas basales del endometrio. Cuando quedan las dos capas, la capa anterior y posterior, en contacto, las capas basales del endometrio anterior y posterior, se produce una sinequia. ¿Cómo se soluciona? Hay que romper la sinequia. ¿Y cómo se rompe? Con un raspado abrasivo con un raspado de endometrio. Pero fíjense, la misma etiología es la misma etiología que es el raspado de endometrio, es también luego la solución, un raspado de endometrio. Pero, a ver, ¿por qué se produce esa sinequia uterina? Han hecho un raspado uterino por una metrorragia, han raspado tanto que no han oído el grito del miometrio, que es como si ustedes rascaran el interior de una pera con un cuchillo. Ese es el grito de endometrio, se siente algo rasposo. Si uno sigue raspando, quedan las capas basales del endometrio libres, y cuando se enfrenta la anterior y la posterior, porque acuérdense que la cavidad uterina es una cavidad virtual, se producen las adherencias. A veces también se produce cuando hay una cirugía dentro del útero, por ejemplo, la resección de varios pólipos endometrales que dejan las basales de los distintos pólipos en contacto y se produce la brida. También se puede producir esas bridas cuando uno extrae un DIU que está encastrado, uno tira de los hilos del DIU o produce intenta a través de un raspado de extraer el DIU, o se extrae el DIU con una pinza especial y el DIU, mientras que va saliendo, arrastra el endometrio. Quedan en contacto las paredes y se produce la brida. También puede ser por cáusticos intrauterinos, bueno, eso es más raro, no sé por qué motivo podría uno poner un cáustico intrauterino, y también por infecciones agudas, sobre todo por la del gonococo. Las clamidias también pueden producir bridas. Estas sinequias uterinas, ¿qué producen? Por ejemplo, cuenta la paciente, después del raspado, después de la infección, después que me trajeron el DIU, empecé a menstruar cada vez menos hasta que dejé de menstruar. Uno hace la prueba de la progesterona y ya la prueba de la progesterona es negativo. El estrógeno está bien. Lo que está mal es que está sinequiado las paredes uterinas y puede haber secuestro de menstruación entre medio de las bridas. Esto se llama hematómetra. Cuando se produce una sinequia uterina, lo que se le agrega a la esterilidad o la infertilidad, se llama síndrome de Asherman. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por histerografía, o sea, se ve con una radiografía con medio de contraste que hay secuestro de sangre en algunas áreas, y generalmente corresponde a sangre menstrual, o a través de una histeroscopia, que eso es la visión directa del endometrio. ¿Se acuerdan que yo les decía que era como raspar con una pera, es el final del raspado uterino? Si uno sigue raspando luego, se llama raspado con grito uterino. Ustedes tienen que lograr un raspado sin grito uterino.
sin el raspado ese de la pera, con un cuchillo. Ustedes debridan, sacan las bridas, pero tienen que colocar un DIU, sobre todo con hormonas, a fin de que las paredes se mantengan a distancia. Y se da estrógeno por 21 días para completar el tratamiento. Bueno, y el último tema, que son las condiciones estructurales, el himen imperforado, que lleva a un hematómetra, que es el secuestro de la sangre menstrual dentro de la cavidad uterina, o una piómetra, que es la presencia de pus dentro de la cavidad uterina. El himen imperforado es una lesión congénita. En cambio, el hematómetra y la piómetra son lesiones adquiridas y que consisten en la obstrucción del tracto genital inferior que produce el secuestro de pus de sangre. La piómetra la vemos sobre todo en la degeneración de cánceres endometrales o de cuello. Himen imperforado, acá tienen una imagen de himen imperforado donde se ve que el himen no tiene ninguna, miren, fíjense, este es el clítoris, acá está la uretra, y este es el himen que no está perforado. Y se ve a su lado, por detrás de esto, está la retención de la secreción menstrual. Bueno, chicos, llegamos al final de esta peripecia de teórico. Les agradezco que me hayan tenido esta paciencia. Reconozco que ya estoy muy viejita para dar los teóricos en forma virtual, los debo dar en forma presencial. Me ha faltado el feedback que yo tengo con ustedes. Los que han tenido práctico conmigo saben que tengo un buen feedback. Me falta eso y realmente estoy muy agradecida que me hayan tenido tanta paciencia. Gracias y ya está, hemos terminado el día de hoy. Los chicos que tenían práctico conmigo en el SEMA, vayan nomás. Y el que no pueda ir, bueno, ya veremos qué hacemos. Un beso, chicos. Chao. Chao. Gracias, doctora. ¿Les gustó? Sí, A los que muy quedaron. interesante. ¿Ah? Sí, Doctora, sí, muchas doctora. gracias. Perdonen que he estado muy nerviosa, me dio una tos terrible de los nervios. No se Muchas preocupe, gracias. doctora. Gracias. Chao. Muchas gracias. No hay problema, doctora, estuvo perfecto. Gracias, hija. Chao.